Una noche de abril de estos últimos años, uno de los más justamente apreciados ciudadanos de París, Antoine Redoux, antiguo alcalde de una localidad del centro, se hallaba en Londres, en Baker Street. Cincuentón jovial, entrado en kilos, de naturaleza expansiva pero de espíritu práctico en los negocios, este digno cabeza de familia, genuino dechado social, no escapaba, empero más que otros, cuando estaba a solas y se ensimismaba a la obsesión de algunos fantasmas que en ocasiones surgen en los cerebros de los más comedidos industriales. Cerebros que, al decir de los alienistas, una vez dejan los negocios, constituyen mundos misteriosos, con frecuencia incluso bastante temibles. Cuando el señor Redoux, estando retirado en su gabinete, entretenía su espíritu en alguna de esas confusas ensoñaciones de las que no decía palabra a nadie, se dejaba llevar por el antojo, a veces extraño, mimado por él, se volvía bien pronto despótico y pertinaz hasta el punto de obligarle a materializarlo. Dueño de sí en toda ocasión, sabía disiparlo con un hondo suspiro, cuando la menor incidencia de la vida real venía de golpe a despertarlo, de suerte que esos mórbidos ataques no tenían apenas consecuencias. Sin embargo, desde hacía largo tiempo, como hombre circunspecto que era, desconfiando de semejante flaqueza, se vio forzado a llevar un régimen de vida más sobrio, que evitara las emociones que pudieran suscitar en su cerebro el surgimiento de cualquier idea fija. Ante todo, bebía poco, temeroso de verse empujado por la ebriedad a materializar efectivamente alguna de esas manías repentinas de las que se avergonzaba secretamente al día siguiente. Mas esta noche baja la guardia. Habiendo el señor Redoux cenado copiosamente en casa de su socio, con el cual había cerrado a los postres un productivo negocio, fin de su viaje allende el Canal de la Mancha, no se dio cuenta de que los insidiosos vapores del Oporto, del Jerez, de la cerveza inglesa y del champán alteraban un poco la lucidez susceptible de esos espíritus. A pesar de que no era en absoluto tarde, obedeciendo a su instintiva prudencia, regresaba al hotel cuando se sintió súbitamente sorprendido por un intempestivo chaparrón. Y dio la casualidad de que el portal donde corrió a guarecerse era el del célebre Museo Tussauds. Y en mi opinión, tanto para prevenir un catarro en un cómodo abrigo como por curiosidad para matar el tiempo, el antiguo munícipe de una localidad del centro, tirando el cigarro, subió la escalera del Museo de Cera. Redoux se estremeció en el umbral mismo de la espaciosa sala en la que se encontraba en una equívoca inmovilidad. Esa extraña asamblea de personajes ficticios con ropas discordantes y tornasoladas y en su mayor parte testas coronadas, como en una especie de multitudinarios grabados de las modas de los siglos. Un objeto se le apareció, al fondo, sobre el estrado de la Cámara de los Horrores, dominando toda la sala. Era el viejo artilugio que, avalado por las credenciales de fidedignos documentos, había servido en Francia, en tiempos pasados, para la ejecución del rey Luis XVI. Esa noche, excepcionalmente, la dirección lo había sacado del almacén ya que necesitaba algunos arreglos. Su base estaba carcomida. Ante este espectáculo y enterado por el programa de la procedencia del aparato, el excelente liberal moderno se sintió dispuesto, por el rey mártir, a cierta generosidad moral merced al productivo día que había tenido. Sí, al margen de todas las opiniones, prontas a censurar cualquier tipo de excesos, sintió conmoverse su corazón en favor de la augusta víctima evocada por ese grave género de cosas de la historia. Y como en esta naturaleza inteligente, cuadrada, pero bastante impresionable, las emociones arraigan con rapidez, el tropel abigarrado de oro, seda, púrpura y perlas de los personajes de cera apenas sí le mereció una vaga mirada circular. Fuertemente impresionado por esta guillotina, pensando en el gran drama pasado, vio naturalmente el zócalo donde se levantaba, en un pasillo lateral, la reproducción aproximada de Shakespeare y tomó asiento muy cerca, haciéndole compañía en un banco. Cualquier emoción torna expansivas a las naturalezas exuberantes. El antiguo alcalde de la localidad del centro, percatándose de que uno de sus vecinos,
francés, por lo visto y según todas las trazas, parecía recogerse. Se volvió sobre ese probable compatriota y en un tono pesaroso dejó caer, para tantear, como se dice, el terreno, algunas ideas anodinas respecto de la impresión casi triste que causaba esta siniestra máquina, fuera cual fuera la opinión que se sostuviera. Pero habiendo mirado con atención a su interlocutor, el excelente hombre se paró en seco, un poco ofendido. Acababa de comprobar que desde hacía 2 minutos hablaba uno de esos numerosos trampantojos tan difíciles de distinguir de los reales que los directores de los museos de cera se permiten maliciosamente sentar en los bancos destinados a los vivos. En ese preciso instante se avisaba a voces de la hora de cierre. Las lámparas se apagaron con rapidez y los últimos curiosos, retirándose como a regañadientes, lanzaban miradas sumarias sobre el fantasmagórico entorno, esforzándose por compendiar de ese modo la visión general. Sin embargo, su retornada expansión, mezclada de excitación mórbida, había transformado en íntima colisión la primera impresión ya insana en una manía de intensidad inaudita. Una suerte de idea fija harto sombría que bajo su cráneo agitaba de repente sus cascabeles y contra la cual no se tiene ni siquiera la idea de resistir. Imaginemos representarse a sí mismo, sin peligro, claro está, las terribles sensaciones, terribles, que hubo de experimentar ante esta letal plancha el honrado rey Luis XVI. Creer serlo, volver a escuchar en la imaginación el redoble de los tambores y la frase del abad Edgeworth de Fairmont. Luego, dar rienda suelta a su necesidad de generosidad moral, dándose el lujo de compadecer. Pero aquí, sinceramente, dejando al margen las opiniones a ese digno cabeza de familia, ese varón excesivamente bueno, excesivamente generoso, ese varón, en fin, también adornado con las virtudes de las que él, Redoux, se reconocía poseedor. Qué nobles minutos por pasar, qué dulces lágrimas para volver a derramar. Sí, pero para eso habría que estar solo ante esa guillotina. Entonces, en secreto, sin ser visto por nadie, entregarse con entera libertad a ese soliloquio tan halagüeñamente conmovedor. ¿Cómo? ¿Cómo lograrlo? Tal era la extraña manía que cabalgaba el espíritu, nublado por los vapores de los caldos franceses y españoles, un tanto afiebrado ya del honorable señor Redoux. Examinaba los extremos de los largueros, revestidos, esa noche de una diminuta funda que ocultaba la cuchilla, sin duda para evitar herir a las personas que se hubieran visto obligadas a verla. Y como el antojo, en esta ocasión, quería verse ratificado, una brillante treta, surgida de la dificultad que había que vencer, iluminó el entendimiento de Monsieur Redoux. ¡Bravo! ¡Eso es!, murmuró. Después, con una llamada, yendo a porrear la puerta, me las arreglaré para que me abran. Tengo fósforos, un farol de gas. Trágica luz. Me bastará. Diré que me dormí. Entregaré media guinea al mozo y todo irá bien. El crepúsculo se había adueñado de la sala. Un farol lucía solo, sobre el estrado. Con esto llegaría hasta el amanecer. Hachones, cristales, sedas emitían destellos. Nadie había, salvo el mozo encargado del cierre que avanzaba por el pasillo de Shakespeare. Volviéndose sobre su vecino, el señor Redoux de repente quedó inmóvil. Su gesto ofrecía un asidero. Su sombrero de amplios bordes, sus manos enrojecidas, su figura iluminada, sus ojos medio entornados y fijos, los pliegues de su larga levita, rígido de pies a cabeza, conteniendo la respiración, se parecía como 2 gotas de agua a una figura más. En la casi total oscuridad, el mozo del museo, al pasar cerca del señor Redoux, bien porque no lo advirtiera, bien porque pensara que se trataba de una nueva adquisición sobre la que la dirección no le había prevenido, le dio como a un vecino taciturno levemente con el plumero para alejarse acto seguido. Un instante después, las puertas volvieron a cerrarse. El señor Redoux, victorioso,
pudiendo al fin materializar uno de sus sueños, se hallaba solo en las azulinas tinieblas sembradas de destellos del salón de cera. Abriéndose paso con la punta del pie a través de todos esos vagos reyes y reinas hacia el estrado, ascendió lentamente los peldaños hasta el lúgubre artilugio. La argolla de madera miraba de frente a toda la sala. Redoux cerró los ojos para mejor rememorar la antigua escena, y gruesas lágrimas no tardaron en rodar por sus mejillas. Pensaba en las que conformaron el alegato entero del viejo Malerges, que, encargado de la defensa de su rey, no pudo evitar deshacerse en lágrimas delante de la Convención Nacional. «¡Desdichado monarca!», exclamó Redoux sollozando. «Oh, ¿cómo te entiendo? ¡Qué padecimiento los tuyos! Pero desde la niñez contribuyeron a perderte. Fuiste la víctima propiciatoria de la necesidad de los tiempos. ¿Cómo te compadezco desde el fondo de mi alma? Un padre de familia es comprendido por otro. Tu crimen no fue otro que el de ser rey. Pero después de todo, yo he sido un alcalde cumplido». Y el harto compasivo burgués, un tanto extraviado, agregó entre hipidos con ademán de sostener algo: «Sire, valor, todos somos mortales, que vuestra majestad se muestre digno». Luego, mirando la plancha y haciéndola bascular: «Pensar que se echó ahí encima», murmuró el excelente hombre. «Sí, más o menos somos de la misma estatura, de la misma complexión. Se muestra sólida aún. Buena fijación. Oh, ¿cuáles fueron? Mejor, ¿cuánto duraron sus supremos pensamientos? Una vez tendido sobre esta plancha, en 3 segundos hubo de parar mientes en siglos enteros. Veamos. El señor Sansón no está presente. Si metiendo solo un momento para conocer, para tratar de experimentar moralmente». Diciendo esto, el digno señor Redoux, adoptando una expresión resignada, casi sublime, se inclinó. Al principio suavemente. Luego se tendió poco a poco sobre la tentadora báscula, de modo que pudiera apreciar el círculo abierto de los 2 crecientes cóncavos ampliamente entreabiertos del collar. Aquí. Detengámonos aquí y meditemos. ¿Qué tribulaciones debieron de asaltarle? Y se enjugó los ojos con su pañuelo. La plancha continuaba en plano inclinado hacia los largueros. Redoux, buscando instalarse más cómodamente, hizo un ligero movimiento que deslizó la plancha hasta el exterior del collar, de tal suerte que el azar aún le era propicio. El exalcalde se encontró sin ninguna brusquedad con el cuello apoyado sobre la media luna inferior. «Sí, te entiendo y me lamento», masculló el honrado Redoux, «y me consuela pensar que una vez en este mismo lugar dejaste de padecer». Dicho esto, al hacer el movimiento para incorporarse, le llegó a través de su oído derecho un ruido seco y leve. Era la media luna superior que, sacudida por la agitación del contribuyente, acabó tras deslizarse por encajar en su resorte, aprisionando de este modo la cabeza del exfuncionario. Cosa singular. Este mínimo incidente súbitamente le despertó. De inmediato, su rostro se tornó del color del yeso y su sangre fluyó por las arterias con espantosa celeridad. Sus ojos, a un tiempo extraviados y sin brillo, giraban sobre sí, como bajo la acción de un vértigo y de un horror loco. Sacudido por un estremecimiento, su cuerpo helado se embaraba, sus dientes castañeteaban. Trastornado por su agudo ataque de fantasmomanía, se persuadió de que, al no estar aquí el señor Sansón, ningún peligro tenía que temer. Y he aquí que acababa de pensar que 7 pies por encima de su falso cuello y empotrada en un peso de 100 libras estaba suspendida la cuchilla, que la madera estaba carcomida por los gusanos, que los resortes estaban oxidados y que, toqueteando de este modo, al azar, se arriesgaba a pulsar el botón que hiciera caer la cosa. Su cabeza llegaría rodando hasta los pies de cera de todos los fantasmas que ahora le parecían una suerte de concurrencia probatoria, pues los reflejos del fanal, vacilantes sobre todas esas figuras, revitalizaban su impasibilidad.
lo observaban. Esta muchedumbre de mirada fija parecía esperar. «A mí», dijo entre estertores, y no se atrevió a reanudar sus palabras, diciéndose en un acceso de angustia que la sola vibración de su voz podía bastar para... Y esta idea fija surcaba su frente lívida, tiraba de sus generosos mofletes, un hormigueo le recorrió el cráneo, pues en ese negro silencio y ante el horrible absurdo de una muerte tal, sus cabellos y su barba comenzaron gradualmente a encanecer. Los condenados, durante el aseo de la agonía, han experimentado muchas veces este fenómeno. Los minutos lo envejecían como si fueran días. A un crujido repentino de la madera, se desmayó. Al cabo de 2 horas, al volver en sí, el glacial sentimiento de su situación le hizo saborear un nuevo género de íntimo tormento, hasta que la súbita roedura de un ratón le causó un síncope definitivo. Al abrir los ojos se halló semidesnudo en una butaca del museo, rodeado de mozos y de operarios que le daban friegas con paños calientes. Le hacían aspirar álcali, vinagre, le frotaban las manos. ¡Ah!, balbuceó con semblante extraviado, con la vista puesta en el estrado de la guillotina. Una vez comenzó a reponerse, murmuró: «¡Ah, qué sueño! ¡Oh, la noche bajo la temible cuchilla!». Luego, con unas pocas palabras, bosquejó una historia. Movido por la curiosidad, él había querido ver. La plancha se había deslizado, se le había ceñido el collar y llegó a sentirse mal. «Pero señor», le contestó el mozo del museo, el mismo que le había quitado el polvo la víspera, «usted se ha alarmado sin motivo». «¿Sin motivo?», articuló penosamente Redoux, la garganta aún rodeada. «Sí, el collar carece de muelle y son sus extremos los que al tocarse han producido el ruido. Y si lo coge así, puede soltarlo. En cuanto a la cuchilla...». Aquí el mozo, subiendo al estrado, retiró con la ayuda de un palo la funda vacía. Hace 2 días que la llevaron a revisar. Ante estas palabras, el señor Redoux se puso en pie, cobró firmeza y miró boquiabierto. Después, viendo en un espejo su reflejo 10 años más viejo, entregó en silencio, arrasado en lágrimas sinceras esta vez, 3 guineas a sus libertadores. Hecho lo cual, tomó su sombrero y abandonó el museo. Una vez en la calle, se encaminó hacia el hotel a recoger su equipaje. Esa misma noche, en París, corrió a teñirse, volvió a su casa y de su boca nunca salió una palabra sobre su aventura. Hoy, desde la encumbrada posición que ocupa en una de las cámaras, no se permite la más mínima falta en el régimen que sigue contra su inclinación a la ensoñación. Pero el honorable líder no ha olvidado su penosa noche. Hace unos 4 años, hallándose en un salón neutral, en medio de un grupo que se hacía eco de las quejas de determinados diarios sobre un exiliado regio, uno de los miembros de la extrema derecha pronunció de repente las desaforadas palabras que siguen. «Todo termina sabiéndose», mirando al blanco de los ojos del exalcalde de la localidad del centro. «Señores, créanme, los reyes, incluso los difuntos, tienen una manera, a veces harto desdeñosa, de castigar a los bromistas que se atreven a darse el hipócrita gusto de compadecerlos». Ante estas palabras, el honorable señor Redoux, un hombre ilustrado, sonrió y cambió de conversación.